entonces a comenzar hoy. La primera familia de drogas que vamos a tocar son los denominados inotrópicos. ¿Okay? Las drogas cardiovasculares, en este caso, este tipo de medicamentos, tienen dos características que son importantes y dos conceptos que usted tiene que manejar. ¿Por qué? Porque lo pueden ver enfocado en las preguntas. La parte primera es la inotropía. O sea, ¿qué cosa es ser inotrópico? Inotrópico es sencillamente, es equivalente, es lo mismo que fuerza de contracción del corazón. Por tanto, un medicamento inotrópico lo que hace es aumentar la fuerza con la que el corazón se contrae. Por tanto, como es algo positivo, es algo que aumenta, entonces se le denomina inotrópico positivo. ¿Ok? O sea, un medicamento inotrópico positivo, vuelvo y repito, es un medicamento que aumenta la fuerza de contracción del corazón. ¿Ok? Ese es el primer término, inotrópico, como ustedes lo ven aquí atrás. Y el otro término que tiene que ver con eso, asociado a este término, es el término cronotrópico. ¿Ok? Crono viene de tiempo. Crono, el dios Crono, ¿verdad? Cronotrópico, en este caso la mayoría de los medicamentos inotrópicos positivos son cronotrópicos negativos, porque ellos aumentan la fuerza de contracción, pero demoran el tiempo entre contracciones y contracciones. Por tanto, disminuyen la frecuencia cardíaca y aumentan la fuerza de contracción. ¿Estamos de acuerdo? Esas son las dos características más importantes de este tipo de medicamentos. ¿Por qué les hablo así? Porque el inotrópico positivo, cronotrópico negativo, por excelencia del NCLEX, es sencillamente la digoxina, uno de los grandes medicamentos del examen. Los grandes medicamentos del examen, medicamentos que tienen que conocerlo por donde sea, por arriba, por abajo, en detalle, en dosis, van a ser la digoxina, como siempre lo he dicho, el litio, aminofilina, fenitoína. ¿Estamos de acuerdo? Vuelvo y repito, la digoxina, el litio, la aminofilina, el fenitoína, o sea, el dilantín. ¿Estamos de acuerdo? Esos medicamentos tienen que sabérselo al detalle. ¿Ok? Son medicamentos sumamente importantes. ¿Por qué razón? Porque son medicamentos que se le considera lo que se le llama que tienen un estrecho margen terapéutico o índice terapéutico. Es decir, son medicamentos muy peligrosos. Son medicamentos que la dosis con la que tú curas al paciente es muy cercana, muy pegadita, por eso se llama estrecho, a la dosis que mata al paciente. O sea, con lo que tú lo curas y tú lo matas, está muy pegadito. Por tanto, un error de cálculo nada más puedes matar al paciente o dañar al paciente. Entonces, ese tipo de medicamentos con estrecho margen terapéutico son medicamentos peligrosos, con muchos side effects, con muchas aristas, y el ENCLA le encanta preguntar sobre ello. ¿Ok? Vamos a comenzar primero con la digoxina, ¿ok? Que de hecho es la única FDA aprobada para el examen. No es el único digitálico, pero sí es la única del examen, ¿ok? Aunque es la que se usa hoy en día. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Tiene muchos nombres. Puedes verlo en el examen como digoxina, pero lo pueden ver también como digitálico. ¿Por qué? Porque viene de una planta en Sudamérica, cerquita ahí de Argentina, ¿verdad? O sea, de la Amazonía, ¿ok? Que tiene un apellido, tiene un nombre muy rimbombante científico, pero su nombre y apellido se llama digitalis. Por eso se extrae de esa planta, aunque ya se hace de manera artificial, pues viene de ahí, y por eso se le llama digitálico también. Por tanto, una intoxicación por digoxina es exactamente en el examen lo mismo que una intoxicación por digitálicos. Exactamente lo mismo. Pero ¿dónde se usa la digoxina? La digoxina se va a usar en enfermedades o condiciones cardíacas que necesitan dos cosas. La primera, porque la digoxina, aparte de ser un inotrópico, es un antiarrítmico. Se van a usar y solamente en el examen lo pueden marcar en la fibrilación atrial, porque es un cronotrópico, disminuye la frecuencia cardíaca, y también lo van a marcar evidentemente en la insuficiencia cardíaca, o sea, en el heart failure. Por tanto, la digoxina solamente lo pueden marcar en el heart failure, en la insuficiencia cardíaca, y en la fibrilación atrial, ¿ok? Atrial fibrillation, ese medicamento nada más funciona ahí. Pero, ¿qué cosa es la insuficiencia cardíaca? ¿Ok? Como su nombre lo indica, la insuficiencia cardíaca, tópico que no hemos tocado, y si sale en el examen, es el heart failure, o sea, el fallo cardíaco. Sencillamente,
lo que ocurre en esto como definición es básicamente que el corazón no puede por él mismo suplir las necesidades del cuerpo. Imaginemos que el cuerpo necesita 5 o 6 litros, por ejemplo, de sangre en un minuto, y ese corazón lo único que puede brindar es 1 o 2 o 3. El hecho es que no llega a donde tiene que llegar. Por tanto, el corazón se hace insuficiente. No puede suplir esas demandas. Eso es lo que sucede en un fallo cardíaco. O sea, esa es la definición. Ahora, primero, el segundo tópico sería, ¿cuántos tipos de fallo cardíaco hay? Hay 2 tipos, por locación, la locación del corazón, y por el tipo de función. Les explico. Aquí tenemos un corazón, ¿verdad? Como saben, está la parte izquierda del corazón y está la parte derecha del corazón. Lo primero que puede ocurrir es que la parte izquierda del corazón, que recuerde que envía sangre a todo el cuerpo, con la excepción de los pulmones, se haga insuficiente. ¿Ok? Si esta parte se hace insuficiente, o sea, el corazón no se puede contraer. Recordad que la contracción cardíaca también en el examen se le llama sístole, ¿verdad? O sea, la sístole es la contracción del corazón. Si la sístole no puede ocurrir, pues la sangre se acumula en el corazón, en las cavidades cardíacas, y empiezan a trabajar de manera retrógrada. O sea, recordar que quien alimenta la parte izquierda del corazón son los pulmones, ¿verdad que sí? ¿Ok? Y él envía hacia el cuerpo. Por tanto, si la sangre se acumula aquí, básicamente lo que hace es que retrógradamente, o sea, hacia atrás, empieza la sangre a ir hacia el pulmón, en la parte izquierda. Al ocurrir eso, ese pulmón se llena de sangre, aumenta la presión hidrostática, o sea, la presión dentro del pulmón, y empieza a trasudar líquido. Ese líquido es lo que se le llama la edema agudo. En inglés sería acute edema of the lung. ¿Ok? O sea, el edema agudo del pulmón, que es la complicación más temida, y esa es la respuesta, de la insuficiencia cardíaca izquierda. Vuelvo y repito, el edema agudo del pulmón o la sobrecarga de fluido en el pulmón es la complicación más temida, la más mala, la de prioridad. ¿Ok? ¿Derivado de qué? De una insuficiencia cardíaca de carácter izquierdo. Por tanto, para el examen, así de simple, todos los síntomas de la insuficiencia cardíaca izquierda, o sea, del left heart failure, van a ser de carácter respiratorio. Left heart failure, todas las características en el examen, todos los síntomas que el paciente va a tener son de carácter respiratorio. Disnea, sobrecarga overload de fluido en los pulmones, ese sputum rusty, el paciente va a estar con una frecuencia respiratoria elevadísima. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ok? Ahora, una vez que esta insuficiencia cardíaca se hace global, pues entonces la parte derecha, ¿ok?, empieza también a hacerse insuficiente. ¿Por qué? Porque el pulmón se llena de fluido y este tipo de ventrículo envía la sangre hacia el pulmón. Por tanto, al enviarla hacia el pulmón, y esto es como un circuito cerrado, ¿verdad? Ya el pulmón está lleno de fluido, pues vuelve a llenar aquí. Eso hace que la parte derecha se hace insuficiente. Por tanto, a la pregunta, ¿cuál es la causa número 1? O sea, la causa, ¿qué es lo que provoca la insuficiencia cardíaca derecha? Es la insuficiencia cardíaca izquierda. ¿Estamos de acuerdo? Por tanto, si yo les daría cuál es el orden, cómo se desarrolla una insuficiencia cardíaca, comenzaríamos casi siempre por la insuficiencia cardíaca izquierda, después eso se pasa a la derecha y es donde se convierte en lo que ustedes conocen como congestive heart failure, que en el examen sale con las siglas de CHF. ¿Vamos de acuerdo? CHF, o congestive, de congestivo, heart failure, o fallo cardíaco congestivo. Congestivo quiere decir que ya los fluidos no solamente están en el pulmón, sino que están también en todo el resto del cuerpo. Por tanto, vuelvo y repito, si el examen les preguntara cuáles son los síntomas
del fallo cardíaco izquierdo, las respuestas siempre van a ser cosas respiratorias, disnea, esa falta de aire, sobrecarga en el pulmón, aumento de la frecuencia respiratoria, ¿verdad? Ahora, otra cosa es el fallo cardíaco derecho. En el fallo cardíaco derecho, las condiciones, los síntomas, no van a ser respiratorios, van a ser congestivos, de ahí viene su nombre, o sea, va a haber hepatomegalia, o sea, el hígado y el vaso van a estar crecidos, llenos de fluido. Va a haber edema, sobre todo en los lugares más declives, ¿ok? O sea, edema en los pies, es un edema caliente, ¿ok? El examen va a tener dos tipos de edema que ustedes deben reconocer. Recordad que el edema es sencillamente hinchazón, ¿verdad? Por tanto, el edema puede ser caliente o frío. Siempre el edema caliente es de origen vascular, o sea, cardiovascular, ¿ok? Y el edema frío, ¿cómo lo sabemos? Porque con la palma de la mano tocamos la pierna. Cuando tú con la palma de la mano tocas la pierna del paciente y esa pierna está caliente, edematosa, inflamada, eso es de origen vascular, vaso sanguíneo. Y cuando tú tocas y es fría, entonces es de origen renal, o sea, es el riñón el que tiene el problema. Esa es una guía para que puedan verlo. Igual que cuando el edema es pitting, o sea, cuando le ponen el dedito y se queda lo que se llama el godet, eso es de origen renal, no de origen vascular. ¿Estamos de acuerdo? Por tanto, el edema cardiovascular es caliente, no deja godet y tiene color, o sea, la pierna está roja, ¿ok? Esa es la característica del edema vascular. El edema renal es frío, es blanco, no hay enrojamiento y deja godet. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Por tanto, si tenemos esta condición, el medicamento que vamos a tratar o que va a servir para esto va a ser la digoxina, el digital. ¿Estamos claros? Por tanto, ¿qué marco yo cuando necesito digoxina? En el examen voy a hacerlo en la fibrilación atrial, en el AFib y en el heart failure. Esas son las únicas dos razones o condiciones que es positivo usar digoxina. ¿Estamos de acuerdo? De hecho, la digoxina ni siquiera se usa en todas las insuficiencias cardíacas, solamente en la sistólica. Pero bueno, eso ya es algo más. ¿Estamos de acuerdo? Bien, vamos a hablar del medicamento en sí. ¿Ok? Vamos a comenzar. ¿Ok? Muy buena explicación, profe, la verdad, buenísimo. Y ahora voy a hablar del taponamiento cardíaco, que Miss Pérez tenía problemita con él. Pero vamos hasta ahí. Muchas gracias. Okay. Muchísimas gracias por ver nuestros videos. Recuerde, si usted quiere participar en nuestra audiencia, puede llamarnos al 305-640-8459 o seguir los links que están en la descripción para tener mucho más información y acceso a más material. Recuerde, muchísimas gracias por vernos y puede seguirnos en Facebook, Instagram, Twitter y LinkedIn. Gracias a ustedes.